Cordial saludo a todos. La gracia del Señor. Proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y dentro del punto 1351 dice así: desde el principio, junto con el pan y el vino para la Eucaristía, los cristianos presentan sus dones para compartirlos con los que tienen necesidad. Esta costumbre de la colecta, siempre actual, se inspira en el ejemplo de Cristo, que se hizo pobre para enriquecernos. Esta costumbre de la colecta ya hace referencia a un texto de la primera carta de los Corintios, capítulo 16, versículo 1, donde dice: en cuanto a la colecta en favor de los santos, haced también vosotros tal como mandé a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros reserve en su casa lo que haya podido ahorrar, de modo que no se hagan las colectas cuando llegue yo, etcétera, etcétera. Es decir, fijaros que aquí San Pablo da instrucciones para hacer esa colecta semanal, el primer día de la semana, etcétera, etcétera. Y es más, incluso para que caigamos en cuenta de que la colecta no es algo baladí, incluso está pidiendo que se prepare, que esté preparada esa colecta, para que llegado ese momento sea ofrecida algo que durante la semana ha sido preparado. Como cuando a nosotros nos entregan pues un sobre del Domum, y nos recuerdan que el siguiente domingo pues va a ser el Domum, y entonces uno parece que con eso tiene que preparar su ofrenda durante la semana. Bueno, pues eso mismo está aquí diciendo San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 1. Tal es así que tiene que ser tomada en serio esa ofrenda, que se pide, Pablo pide que sea preparada y que no se haga de una manera improvisada, así como voy a ver si tengo algo por aquí, como a veces hacemos, ¿no? Voy a ver si tengo algo por aquí para quitármelo de encima. Pues no, pues eso no es serio, y eso no es caer en cuenta de que nuestra ofrenda pues tiene que ser signo de la ofrenda de nuestra vida, y eso también tiene que traducirse sin duda alguna en la seriedad del óbolo de nuestra participación en todas aquellas causas que sean, pues bien sean del sostenimiento de la Iglesia, bien sean de las obras en favor de los pobres, de los necesitados, del sostenimiento de las misiones, etcétera. No vamos a decir que el dinero sea el patrón para medir pues cuantitativamente, ¿no? Como si cuantitativamente se pudiesen medir los dones. Absoluto. Basta recordar ese pasaje del óbolo de la viuda del Evangelio. Pero es verdad que mucho nos reímos, ¿no? A veces, o mucho ridiculizamos, pues a veces la historia de la Iglesia, pero ¿quién de nosotros hoy en día sería capaz de hablar de los diezmos o de ofrecer los diezmos como en un tiempo se ofrecían? A ver a quién le tocan el bolsillo y se le hablan de lo que son los diezmos sin que eso les cueza. Porque es verdad que hay un tipo también de católicos que son muy devotos, que son muy amantes de sus devociones y tienen un verdadero cariño, ¿no?, al Señor, y quieren seguirle, pero que no les toquen el bolsillo. ¿Me explico? O sea, que no les toquen el bolsillo, porque como les toquen el bolsillo, ahí has pinchado un hueso. Has pinchado un hueso y entonces ya suscita ya una especie de rechazo visceral. Eso también existe, por desgracia. Eso también existe. Y si existe eso, pues no nos engañemos, pues quiere decir que hay un apego y una falta de desprendimiento en nosotros. Si nuestra ofrenda no es generosa, es signo de que nuestro corazón no es libre. No es libre. Si nuestra ofrenda no es generosa, pues conforme o proporcionalmente a nuestras circunstancias, a nuestra situación, etcétera, etcétera, ¿no? Pues quiere decir que el amor de Cristo todavía no nos ha conquistado plenamente, todavía no hemos sido cristificados en todas las facetas de nuestra vida. La cristificación es una tarea ardua, porque somos como, si me permitís el ejemplo, como una cebolla que tiene muchas capas. Y cada una de esas capas
pues sí, tiene contacto una capa con la siguiente, pero tarda a veces en empapar una capa a la siguiente. Y así también nos pasa a nosotros en la tarea de la santificación. Porque uno puede ocurrir que tenga unos criterios, una razón que esté cristificada, pero más abajo tiene pues una voluntad que no está tan cristificada. O sí, o igual la voluntad sí está cristificada, pero más abajo los sentimientos, los afectos, esos ya no están tan cristificados. Y abajo tiene otra faceta, otra capa de su vida que igual todavía no está cristificada. Es decir, no basta con decir creo en Cristo. Es que todas las capas, todas las facetas de nuestra vida, de nuestra personalidad, tienen que ser empapadas por Él. Entonces puede ocurrir perfectamente que haya una persona pues que sea muy entregada a Cristo, muy cristificada, conforme a Jesucristo, en muchas facetas de su vida, pero en lo tocante, cuando llegamos de repente, ¿no? Cuando llegamos a la capa esa de la cartera, ahí ya hemos pinchado hueso. Y lo que quiere decir, bueno, pues lo que quiere decir que, pues nada, que hay que tener todavía más paciencia, más oración y más penitencia, pues para que Cristo llene toda nuestra vida. Y también hasta esa faceta material de la vida. Hasta esa faceta material. Porque sí, porque no se trata de... Algunos le ponen a la Iglesia la fama de que siempre está pidiendo dinero. Pues, muy bien, usted. Algún día cuando estemos en Dios nos daremos cuenta de que lo principal no es la materialidad del dinero, sino lo principal ha sido que en esa ofrenda, en esa campaña de misiones, en esa campaña del retejo de la parroquia, en esa campaña de lo que fuere, lo principal era que tú tuviste una ocasión, y lo veremos en Dios eso, que tuvimos una ocasión para cristificar toda nuestra vida, hasta lo material de nuestra vida, para entender que el afecto tiene que ser puesto en Dios y no en los bienes materiales. Y los bienes materiales son un instrumento nada más, un instrumento de Dios puesto al servicio de su mayor gloria. Y algún día veremos eso, ¿no? Aquí a veces nuestra carnalidad nos impide ver ese aspecto y nos quedamos únicamente con un juicio absolutamente superficial de las cosas. Esto siempre pidiendo y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Sí, claro, tú juzgas con ojos carnales, pero algún día comprenderás que detrás de esas continuas campañas de la Iglesia en favor de tantas causas hermosas y buenas, ¿no? Pues tú estabas tú siendo regalado por Dios. Dios te estaba regalando a ti el poder ejercitarte en un corazón desprendido. No eras tanto tú el que hacías un favor a la Iglesia o tú el que hacías un favor a Dios. Dios te lo hacía a ti. La Madre Iglesia te lo hacía a ti cuando te estaba llamando una y otra vez a tener un corazón desprendido de los bienes materiales. Esto nos cuesta entenderlo, pero algún día tendremos que dar gracias a los que nos han pedido. Para esto necesitaremos esa perspectiva de la vida eterna, ¿no? Pero con la perspectiva de la vida eterna, algún día diremos gracias a aquel que me apretó las tuercas, aquel que me pidió un corazón desprendido, aquel que una y otra vez me recordó que los bienes materiales solamente tienen sentido cuando, como en el ofertorio de la misa, son ofrecidos para mayor gloria de Dios. Solamente tienen sentido así y no de otra forma. Haciendo una ofrenda de esos dones recibidos de Dios. Bien, y esto se inspira en el ejemplo de Cristo que se hizo pobre para enriquecernos. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Pues conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesús, el cual, siendo rico, por nosotros se hizo pobre, a fin de que os enriquecierais con su pobreza. Es decir, el Señor, la forma que tuvo de enriquecernos fue la de hacerse pobre Él. Esa fue la forma de Jesucristo. Jesús no nos quiso ayudar desde su riqueza, sino nos quiso ayudar, nos quiso enriquecer asumiendo nuestra pobreza. Asumiendo esta pobreza. Esa es la forma de Jesús de compartir nuestra situación para que nosotros podamos compartir la suya. Esto creo que es muy gráfico y ha habido muchos santos
muchos santos que, como San Vicente de Paúl, estoy ahora mismo pensando, San Vicente de Paúl, que él hizo la experiencia de que al final, pues para ayudar a los pobres verdaderamente, no podía estarse apoyando en aquellos que querían ayudar a los pobres desde su riqueza. El que ayuda a los pobres desde su riqueza, sin descender él a la condición pobre, sin compartir él la pobreza, pues sirve de muy poco. Al final San Vicente de Paúl se dio cuenta de que con eso no había carrera, no había nada que hacer. De que únicamente podía ayudar a los pobres con aquellos que se hacían pobres con los pobres, con aquellos que se desprendían de su riqueza para hacerse pobres. Volvemos a lo que hemos dicho antes, que no se trata de dar como justificación de que yo no me he dado, sino de darnos en esa ofrenda, que esa ofrenda sea expresión de mi tiempo, de mi dedicación, etcétera, etcétera. Hay un texto aquí de San Justino que nos ofrece este punto del catecismo. Los que son ricos y lo desean, cada uno según lo que se ha impuesto, lo que es recogido es entregado al que preside, y él atiende a los huérfanos y viudas, a los que la enfermedad u otra causa priva de recursos, los presos, los inmigrantes. En una palabra, socorre a todos los que están en necesidad. Se refiere aquí al destino de las ofrendas, un texto de San Justino, un santo padre de la Iglesia, pues allá de los primerísimos tiempos de la Iglesia. Desde el principio, pues, se hacía ofrenda de todas nuestras cosas, destinando a los pobres las cosas santas, o mejor dicho, las ofrendas ofrecidas en ese ofertorio santo de la Santa Misa. Y no tenemos reparo en juntar las cosas sagradas, la liturgia, con también la ofrenda de objetos materiales. No tenemos ese reparo de juntar una cosa con la otra, porque precisamente el sacrificio de Cristo quiere ser un sacrificio no ritual, cultual, en el mal sentido de la palabra, no, sino quiere ser un sacrificio y una ofrenda de la vida real. Y la vida real, por lo tanto, lleva allí pues nuestras cosas más materiales. Yo recuerdo que siendo pequeño, no sé yo qué años tendría, pero había momentos en mi infancia en los que cuando veía que se pasaban las bolsas en la misa, me parecía como que aquello era un acto, ¿cómo decir yo?, como mezclar lo profano con lo divino, mezclar lo profano con lo religioso, como diciendo, ay, no podían pasar la bolsa en otro momento, que parece que estamos aquí juntando las cosas sagradas, nos estamos distrayendo de las cosas de Dios con cosas profanas y mundanas, con el vil dinero. Yo recuerdo así en un momento de mi infancia en el que pude tener esa sensación, la sensación como que esas ofrendas de los bienes materiales, del dinero especialmente, hecha en ese momento, te ruborizaba un poco. Parece como que era introducir ahí un aspecto que no sé, que chirriaba al acto sagrado, al acto religioso. Pero luego yo creo que con el paso del tiempo también la Iglesia Madre le ha ido enseñando a uno, nos ha ido enseñando a todos el verdadero significado. No tenemos que tener reparo en que en el acto sagrado, en el acto de culto a Dios, se integre también un aspecto tan material como la ofrenda de un dinero. No. Porque es que el dinero, el ofertorio también de lo material, forma parte de nuestra vida misma. Y el ofertorio no tendría sentido si no sería ofrecer mi vida real, lo que soy, lo que tengo. Serviría de muy poco un culto eucarístico que fuese una ofrenda, pues eso, ¿no?, de ideales, de propósitos hermosos. No, aquí descendemos a lo real. Descendemos a lo real, y la verdad es que cuando incluso concretamos lo real hasta en lo monetario, pues estamos siendo muy realistas. Estamos siendo muy realistas, porque hoy en día, incluso desde el punto de vista práctico, el ofertorio, o sea, lo más práctico para ser ofrecido,
pues es que es el dinero, ni más ni menos, que a veces, incluso cuando uno quiere ayudar a los necesitados en el tercer mundo, pues somos muy tendentes a decir, bueno, y podríamos hacer una recogida de tal, podríamos hacer una recogida del otro. Sí, pero todo eso puede estar muy bien, pero te aseguro que lo más práctico va a ser sencillamente el dinero como forma, directa de poder ayudar a cada uno, incidir en sus necesidades, de facilidad de llegar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que también creo que tenemos que unir la espiritualidad a la practicidad. Las dos cosas son perfectamente compatibles. Espiritualidad y practicidad. Y capacidad de llegar al hombre en sus situaciones reales. Y de mezclar lo humano y lo divino. Y llevar al ofertorio nuestras cosas reales. El día a día de nuestra vida. Pues eso, no tengamos miedo a que la ofrenda de lo material esté como manchando un sacrificio espiritual. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.